Buenos días Guatemala, buenos días soldados del Ejército de Guatemala. Qué gusto poderles acompañar en este día tan especial. Y hoy estamos en martes 14 de febrero, acá muchos celebrando el Día del Cariño, del Amor y la Amistad. Y esperamos que ustedes se encuentren de lo mejor. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como @ejército-gt oficial. Y bueno, damos paso de lleno a la entrevista. Hoy me acompaña vía telefónica el capitán asimilado doctor Alex Vicente León Tuches. Él es del Centro Médico Militar y hoy traemos un tema bastante interesante que para las personas que bueno, tienen que tratar con personas que padecen de este tema que vamos a hablar, pues es muy difícil, algunas personas que lo padecen, tal vez tiene usted algún vecino, pero acá vamos a ir tratando diferentes temas, así que buen día doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, aquí un gusto estar con ustedes participando y colaborando siempre con el Ejército de Guatemala. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos el tiempo que usted brinda para la entrevista. Sabemos de sus múltiples actividades, pero estamos acá para siempre para servir a la población guatemalteca y para informarles. Hoy traemos un tema bastante interesante, lo que es la epilepsia. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros al 3697-7800 y con mucho gusto vamos a estar acá con el doctor que nos responda esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen allá en casita. Doctor, para ya entrar de lleno en la entrevista, quisiéramos saber qué es la epilepsia. Tal vez la hemos escuchado de alguna forma, pero no sabemos bien el concepto. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia en términos médicos prácticamente es una descarga de los potenciales de acción, una descarga cerebral, y esta descarga cerebral nos produce ciertos síntomas y síntomas. El más conocido en la población son lo que nosotros comúnmente llamamos las convulsiones o coloquialmente que le decimos los ataques. Ajá. ¿Es diferente tener epilepsia a una convulsión o es lo mismo? Eh, sí, prácticamente es el síntoma de convulsión, es la presencia de movimientos dependiendo tónico-clónicos que presenta el paciente. Pero Ajá. la epilepsia en sí es la enfermedad o la patología que bien conocemos los médicos. Ya le entiendo. Por lo Ajá, general, cuando una persona, bueno, padece, siempre que tiene una persona epilepsia, padece de convulsiones. así es. Bueno, y por lo general, ¿cuánto duran estas convulsiones? Generalmente nosotros le llamamos a la convulsión, tiene una duración de aproximadamente de 5 a 10 segundos. Esta puede prolongarse incluso hasta 5 minutos, y ya si pasa mayor de 5 minutos la convulsión, ya si estamos durante en un evento que es una emergencia, por lo cual sí deberíamos de acudir de manera inmediata a un centro asistencial si el paciente presentara un episodio convulsivo mayor a 5 minutos. Ujú. La epilepsia como tal o en sí tiene un signo que le llamamos nosotros estado postictal. Entonces, el estado postictal nada más es el momento que el paciente presenta posterior a la convulsión. Y dependiendo de esto y de qué tipo de convulsión presente, así se va a manifestar. Ya le entiendo. Hablando de lo que son esto de las convulsiones, doctor, quisiéramos saber si hay distintos tipos de convulsiones o hay de un solo tipo. Sí, hay distintos tipos de convulsiones. Acá es importante recalcar que las convulsiones pueden darse desde pequeños o ya en grandes. Entonces, para definir esto, como bien recordamos, las convulsiones son descargas cerebrales el, donde recibimos un nivel excitatorio o inhibitorio, puede ser focal o generalizado en todo el cerebro. Ujú. Pero para definir dos términos, si el paciente para ser diagnosticado encima va a tratar un poco como epilepsia, tiene que haber presentado antes de los 12 años dos episodios convulsivos, o sea,
dos movimientos convulsivos en 24 a 48 horas. Luego ya se mandan a hacer diferentes exámenes que lo vamos a me imagino, hablar más adelante. Y después está el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico se da en pacientes que nunca en su vida habían convulsionado y que estos tienen antecedentes de que les ha dado lo que llamamos generalmente nosotros en la población aquí guatemalteca un derrame cerebral, que son los eventos isquémicos, que estos provocan focos epilépticos, que son los que detonan esto. Entonces, los tipos de convulsiones en sí sería la epilepsia, que ya está diagnosticada, el síndrome epiléptico, que es un conjunto de signos y síntomas que se manifiestan similar, o sea, a una convulsión, pero es secundario a una causa, a un evento cerebrovascular, a un trauma craneoencefálico, o un accidente que hayan tenido, o alguna otra situación. Entonces, cuando nosotros tenemos una epilepsia ya diagnosticada, esa se manifiesta en focal cuando el ataque o la descarga cerebral es en un solo región cerebral, y general es cuando está a nivel de todo el cerebro. Entonces, las epilepsias focales pueden evidenciarse con pérdida de la conciencia o sin pérdida de la conciencia. Cuando tenemos una pérdida de la conciencia es importante también ver en cuánto tiempo el paciente o la persona recupera el estado de la conciencia, y esto nos ayuda a nosotros a determinar la emergencia en la que estamos presentando generalmente. Entonces esto es con un tiempo menor a 5 minutos, y entonces a eso le llamamos o lo conocemos nosotros como estado posictal. Ya le entiendo. Y luego, cuando son generalizadas, hay diferentes tipos de movimientos. Está la generalizada tónica, cuando el paciente presenta una rigidez, y es generalmente en brazos, espalda y piernas. Y la epilepsia atónica es más que todo en las piernas, y el paciente presenta un descenso, presenta una caída y pierde la conciencia. Y la mioclónica puede ser solo sensación de calambres generalizados, y la clónica ya que son movimientos más bruscos, involuntarios del paciente que pierde la conciencia. Y la que todos vemos como los ataques es tónico-clónica, que van episodios de rigidez muscular y de movimiento muscular. Entonces hay que tomar en cuenta que la epilepsia es una enfermedad neurológica, y hay una rama que hay que estudiarla porque tiene muchas causas detonantes. Cuando empieza desde la infancia, generalmente son por hereditarias o trastornos ya que traemos nosotros del nacimiento, por granulopatías, que son trastornos del calcio, del sodio, que eso ya se diagnostica. Ya. Doctor, nos preguntan acá vía WhatsApp si una persona que padece epilepsia puede prevenir tal vez algún ataque de ansiedad, de epilepsia, perdón, o puede sentir cuando va a tener un ataque de estos, una convulsión. Sí. Eso el neurólogo se le documenta al paciente como un tipo de aura. En medicina nosotros lo llamamos, más que todo son alucinaciones, ¿verdad? Hay alucinaciones visuales, auditivas, de sabor, o sensitivas, sensoriales, que uno presencia algo. Entonces eso puede prevenir, y uno con el tiempo va creando un historial en los detonantes. Los detonantes con frecuencia son los flash, o las luces tecno, incluso el alcohol puede ser un detonante, o episodios tan que no vemos tan significativos en la población como estar en ansiedad o estrés, que eso puede ser un detonante y generar una epilepsia. Ya un paciente que sea diagnosticado. Ya le entiendo. Doctor, los factores que causan la epilepsia. Los factores que causan la epilepsia son muy amplios. Generalmente estos, la mayoría es de nacimiento, son tubulopatías que se desarrollan
con el tiempo, o nosotros sería presentar un evento cerebrovascular isquémico ya en la edad adulta, o que tenga en este medio que nosotros conocemos la neurocisticercosis, que es cuando uno come carne de cerdo cruda, Ajá. el parásito se aísla a nivel cerebral, y esto tiene 3 fases, ¿verdad? Está la fase de inicio, la vesicular, la quística y la de la calcificación. Entonces, si esta fase genera un área o un estímulo un poco epiléptico, que es llamado, puede llegar a desarrollar. Pero por eso es importante que el paciente acuda a emergencia si es la primera epilepsia o convulsión, que sería en este caso el síntoma que va a presentar, a urgencia para ser abordado integralmente. Ujú. En la población guatemalteca, doctor, ¿qué tan común es que una persona padezca de epilepsia? Fíjese que es frecuente, casi que las consultas aquí, como yo estoy rotando ahorita en el Centro Médico Militar, por lo menos sí se evidencian de 3 a 4 episodios convulsivos en el mes. Globalmente hay 20 millones de pacientes, de personas que padecen de epilepsias que están tratadas, y en la epidemiología que sí tenemos muy documental, que es en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el país hermano, que es cercano, que presenta la población de 3 millones presenta epilepsia. Pero por eso tienen que estar uno al tanto. Donde se evidencia más son en los extremos de la vida, ¿verdad? Ajá. En los recién nacidos, a veces los niños, no es mi área, pero manejan por la fórmula o el pecho que no reciben, son muy volátiles a los trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Por el potasio, sodio, y estos pueden generar una crisis o un estado o una convulsión. Doctor, una persona que, bueno, pues no ha nacido con esto de la epilepsia, que a lo largo de su vida la adquiere, ¿cómo puedo prevenir padecer de esta enfermedad? Prácticamente sería evitar traumas craneoencefálicos, caídas, estarse lastimando la cabeza, la deshidratación, ¿verdad? Y Uh-huh. estamos mucho tiempo bajo el sol haciendo ejercicios extenuantes, o están exponiéndonos a temperaturas muy extremas, podemos presentar una presencia de epilepsia, o sea, hay que estar hidratados. Y buscar si uno tiene antecedentes o genética, pero eso ya es con el tiempo. Hay programas o escalas como la de ranking modificado, que evalúan a los pacientes que presentaron un evento cerebrovascular. Prácticamente todos estamos propensos a padecer un estado, una convulsión o una síndrome epiléptico, pero más que el efecto es la causa. La epilepsia es la causa, ya que si a mí como persona tengo que prevenir que me dé un derrame cerebral o un ataque, un evento cerebrovascular isquémico. Si me da un evento cerebrovascular isquémico, tengo que estar atento y tengo que tener rehabilitación cognitiva, en la cual me va a ayudar a mí estar siempre tener una red y una sinapsis para que no pueda yo desarrollar esta epilepsia. Pero prácticamente se previene con estando estimulando mentalmente, creando nuevas, haciendo actividades físicamente y evitando factores de riesgo, ¿verdad? Como el alcohol, el tabaco, incluso personas que consumen mucho alcohol, si no tienen una adecuada alimentación, pueden presentar convulsiones, ¿verdad? Y es por la deficiencia de vitamina B12. Exacto. Bueno, doctor, es increíble cómo
de diferentes formas podemos prevenir lo que es la epilepsia. Tal vez en la cultura guatemalteca hay algunos padres de familia que tal vez el niño hace algo mal y rápido va el golpe en la cabeza. Tal vez no lo tomamos muy así de que, ay, no, es que es un golpecito, pero en realidad no sabemos de qué forma pueda afectar en la edad adulta a este niño. También lo que usted dice de la hidratación, muy importante, que pensamos que solamente para que nuestros órganos internos estén bien o no sabemos, ¿verdad? Pero es increíble cómo puede afectar diferentes enfermedades. Doctor, usted nos había comentado de que hay diferentes exámenes para poder diagnosticar lo que es la epilepsia. ¿Cuáles son estos? Ujú. Los exámenes, primero hay que abordar la causa. Ajá. Si el paciente ya con un paciente añoso con antecedente de que tuvo un evento cerebrovascular isquémico o un derrame cerebral, ver cuánto tiempo de evolución tiene y mandarle a hacer una tomografía. Ajá. Ya que eso es un abordaje integral, entonces la tomografía nos puede decir si tiene un proceso ocupativo o algo que esté generando el foco epiléptico. Lo otro también, incluso hacer electrolitos, ver si tiene el potasio bajo, el calcio bajo, que se manifiesta con calambres, o la que ya nos da el diagnóstico definitivo es un examen que se llama electroencefalograma. Esto, para tenerlo en cuenta, es como un electrocardiograma, solamente que a nivel cerebral, que ve la actividad eléctrica y ahí ven ondas beta, la presencia de ondas beta en pacientes. Interesante. Incluso ahí se hacen resonancias magnéticas con espectro para ver cuál es el lóbulo cerebral que tiene mayor descarga o mayor tormenta a nivel de imagen. Le entiendo. Y hay clínicas aquí especializadas en Guatemala, no prácticamente las que ven estudios del sueño, donde dan con estimulación neurocognitiva y le colocan el electroencefalograma y ahí ven. Porque no solo es el movimiento, a grosso modo, la que uno ve. Antes, la convulsión tónico-clónica generalizada se llamaba como gran mal, que era la que uno ve, ¿verdad? La que tiene movimientos tónico-clónicos, pero puede ser tan sencillo como desconectarse uno 10 segundos en una conversación o tener movimientos de un dedo, sutiles, que no lo perciba la persona, pero que esta a la larga tenga un nivel sensorial o un aura que le avise que le dio, ya se manifiesta eso. Ya le entiendo. Acá en redes sociales, doctor, nos están preguntando si estoy con una persona que padece de epilepsia y de un momento a otro empieza con alguna convulsión. ¿Cómo puedo actuar yo para ayudarle? Para ayudarle, la forma de actuar es que usted tiene que ver que el paciente no se caiga, porque es una complicación muy frecuente que se lastima la cabeza. Entonces, imagínese usted, dependiente del área donde que se maneje, hay diferentes áreas. Yo estoy trabajando, en mi caso, yo tengo un compañero que tiene epilepsia, estoy trabajando con él, ver la forma que no se lastime la cabeza y despejar la vía aérea para que él no tenga un cuerpo extraño que le vaya a las vías respiratorias. Muchas veces un paciente con epilepsia puede tener una vida normal en un 80% si toma sus medicamentos, y por cuestiones de la vida le da el ataque o le da la epilepsia en una piscina. Lo que hay que hacer es abordarlo y ver si no trae agua y de inmediato llevarlo al hospital. Siempre tener en mente los casos especiales que uno tiene que llevar a un paciente al hospital. Son aquellas convulsiones que duran más de 5 minutos, o si presentan varias convulsiones sin cese que duran más de 5 minutos. El tiempo sería 5 minutos. Si es la primera vez que tiene una convulsión, por eso es importante los antecedentes, ¿verdad? Establecerlos, si el paciente ha tenido convulsiones o no, o si ha tenido un trauma craneoencefálico, ¿verdad? Hoy en día, con el acceso que tenemos al transporte, gente
más joven hay accidentes vehiculares de tránsito, Ujú. donde presentan ya intervenciones quirúrgicas a nivel cerebral y eso crean focos epilépticos que en un futuro pueden afectar, ¿verdad? Entonces, la forma de ayudarle sería que no se lastime la cabeza, que no que tenga la vía aérea libre, o sea, la lengua que no se la muerda. Antes se creía que había que meterle 2 bajalenguas para que no se la mordiera y todo, pero Ajá. eso provocaba que el paciente, si la convulsión era más de 5 minutos, tendría a romper o a quebrarse los bajalenguas y todo, y a broncoaspirar, entonces uno perpetúa ese daño. Ya lo entiendo. Bueno, entonces ya saben, para los que tengan pues alguna persona, algún familiar, algún amigo que padezca esto, ya saben los consejos que nos ha dado el doctor para poder ayudar en estos casos de una convulsión. Doctor, ustedes tienen diferentes especialidades ya que estudian medicina, pero ¿hay alguna especialidad de qué doctor podríamos decir para tratar la epilepsia? Sí, la epilepsia la evalúa el neurólogo. El Ajá. abordaje siempre va a ser integral, pero la va a evaluar el neurólogo. Entiendo. Y nos preguntan también por acá, ¿qué actividades no puede realizar una persona que sabe que padece de epilepsia? Eh, Generalmente las actividades, el paciente tiene que ir evaluando, ti- tiene que limitar actividades como manejar, eh, portar un arma, ir a balnearios. Ya cuando él esté controlado y tenga un tiempo que él identifique el aura, él ya puede irse incorporando al día a día. Entonces, pero eso es un proceso, no es que lo tenga que limitar y aislar, Ujú. sino es como cuando vamos creciendo como un tipo de reacción alérgica. Uno va Entiendo. identificando a qué es alérgico, a qué comió, o incluso a veces uno come algo y le sale alergia, pero fue que comió en un restaurante y previo a eso cocinaron cerdo, entonces son diversas cosas que las actividades diarias, es irse involucrando poco a poco con un proceso adecuado, ¿verdad? Ujú. Bueno, y también nos preguntan acá, doctor, ¿una mujer embarazada puede transmitir lo que es la epilepsia a su bebé? Eh, si la si la paciente si la mujer es epiléptica o la madre es epiléptica, tiene un alto chance, pero no es que el paciente es una enfermedad no transmisible, sino es más que todo sería hereditario. Entendimos. Bueno, pues aquí con Porque esto, ajá. una mujer embarazada puede desarrollar el síndrome de eclampsia, que es cuando por el mismo proceso de embarazo ella tiende a presentar convulsiones, pero al momento de resolver el embarazo, la madre resuelve las convulsiones y también resuelve, el bebé no tiene ningún daño, eso ya prácticamente hay que tener en cuenta que la epilepsia no es, o sea, no es transmisible, más que sí hereditario. Ah, ya le entiendo. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta información. Sabemos de que podríamos seguir hablando bastante de este tema. Es bastante interesante, pues, para que nuestros amigos radioescuchas, pues, puedan ayudar, puedan actuar de la manera en la que venga una persona con convulsión, que tengamos más cultura general de lo que es una epilepsia y de las causas que pueden causar esta enfermedad. Doctor, nos gustaría mucho que usted brindara un mensaje a la población guatemalteca. Bueno, tomar en cuenta de que una persona con epilepsia no es una persona excluida, sino en nosotros está darle ese aliento a que se incorpore a su día a día y a a motivarlo siempre a que tenga una participación en todos los ámbitos. Hay personas Exacto. con epilepsia que pueden incluso hasta hacer deportes y tienen deportes de alto rendimiento siempre y cuando estén controlados sus electrolitos y tengan una adecuada hidratación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Pues agradecemos el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista y usted, amigo radioescucha, si quiere volver a escuchar esta entrevista,
Recuerde que en unos momentos puede ya buscar esta entrevista y otras más en nuestra página de YouTube. Recuerde @ejército-GT oficial y seguimos con más de la buena programación acá con la mejor radio en línea.